Problema 1. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante si tenemos dos fuerzas conocidas. Una de 50 libras orientada a 20 grados y una segunda de 40 libras a 30 grados. Podemos hacerlo de diferentes métodos. Me pide que calculemos la magnitud y dirección de la fuerza. Haremos el mismo ejercicio, pero primero lo haremos por la ley del seno, aplicando la ley del seno y del coseno. Podemos usar el método gráfico. Tercero, cualquiera de los métodos analíticos. Ya sea de componentes, o podemos hacer uso también del método de coordenadas a través de vectores unitarios. Como ya hemos explicado en clases anteriores, en tutoriales anteriores, lo primero que hacemos es hacer el diagrama del cuerpo libre. En el diagrama del cuerpo libre vamos a describir todas las fuerzas que actúan en un punto. Observemos primero, acá tengo una fuerza de 50 libras y acá otra fuerza de 40. Coloco los ángulos 20 grados y 30 grados respectivamente. Luego represento en la gráfica de las componentes rectangulares f de y f de x. Lo mismo hago para el segundo vector. Acá representa la componente horizontal y la componente vertical y diferenciamos las dos fuerzas. Cuando es fuerza 1 y fuerza 2. Para aplicar la ley del seno y del coseno, entonces tomamos los dos vectores y formemos lo que es un paralelogramo. Acá vamos a poner el método usando la ley del seno y la ley del coseno. Entonces comienzo acá, coloco primeramente mi fuerza de 40 libras. Sé que tiene un ángulo de 30 grados. Donde finaliza el vector de 40, vamos a asumir acá
voy a proyectar el vector de 20 grados. Perdón, de 50 libras a 20 grados. Me va a quedar más o menos de esta forma. ¿Por qué digo más o menos? No lo he hecho a escala, ¿verdad? No me interesa que quede a escala en este caso. Lo que me interesa es visualizar el paralelogramo. Y acá tengo 50 libras. Es decir, conozco la magnitud de ambos y lo que busco es calcular la resultante. ¿Cuál es la resultante? La proyección del origen, ¿verdad?, del punto O hasta donde termina el vector de 50 libras. Y este vector tiene una magnitud que le llamo R y tiene un ángulo θ, que es lo que este ejercicio me pide que calculemos. No lo conozco. Para desarrollar este cálculo adecuadamente, es necesario saber qué ángulo está entre los dos vectores, entre el vector de 50 y el vector de 40 libras. ¿Por qué dibujé esta referencia? ¿Te fijas? Cuando comencé, digo, este eje de referencia realmente no se debe de describir, pero ¿con qué objetivo lo coloqué acá? Este 20 grados es el mismo que te da tu fuerza inicial. El ejercicio te lo está dando y tú tienes 20 grados. Quiere decir que acá puedes observar que tendríamos 90 grados menos estos 20, tengo 70 grados. En este segmento yo tengo 70 grados, pero ¿hasta dónde llega ese segmento? Llega hasta el eje Y. ¿Cuánto es entonces el ángulo que tengo en este segundo segmento? Necesito calcularlo. Acá tengo una abertura de 30 grados. Significa que aquí hay 60. Aquí hay 90, aquí hay 60. Y hay un principio que los ángulos son homólogos. Significa que si este ángulo es de 30 grados, que aquí está representado, pero está un poco, acá tú puedes ver que este es homólogo. Por lo tanto, tengo 30 grados y 70 grados, la abertura entre los dos vectores es de 100 grados. 70 más 30 te da como resultado 100 grados. Si tú conoces ya este ángulo y conoces las dos magnitudes de estos dos vectores, fácilmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ley del coseno. ¿Y qué te dice el coseno? El lado C es igual al lado A al cuadrado más lado B al cuadrado menos 2 veces A por B coseno de teta. Eso es lo que te dice la ley del coseno. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB coseno de teta. Tenemos esto.
¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Vale 50 y 40 respectivamente. Entonces te queda 40 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces 40 por 50 por el coseno de 100 grados. Y a eso le sacas raíz cuadrada. Veamos entonces, haciendo los cálculos, tengo 1600 te queda menos de fórmula y el producto de 2 por 40 por 50 por coseno de 100 te da menos 694. Por lo tanto tienes 1600 más 2500 más 694.59 y esto es igual al lado C. Tiene la raíz cuadrada de 4704.59. Saca raíz cuadrada de ello y te queda que el lado C tiene una magnitud de 69.24 libras. Obtuvimos entonces que la magnitud de la resultante tiene un valor de 69.24 grados, perdón, libras. Deseamos conocer, queremos conocer cuál es el ángulo de la resultante. Entonces tú tienes primera fuerza, la de 40 libras, luego tiras una segunda fuerza de 50 libras, acá tengo la de 40, acá está la de 50, y en el diagrama acá tenemos nuestra resultante. Bien, este es tu resultante, que nosotros sabemos que es 69.24. Conocemos este ángulo, esta abertura que es de 100 grados, ya la calculamos. No conocemos ni este ángulo ni este otro. Para determinarlo, ¿cómo hacemos? Fácil, usamos la ley de seno. ¿Qué me dice la ley del seno? Tú tienes que hacer una representación. Mira, este es opuesto a el lado R, opuesto al ángulo de 100, el lado de 50, opuesto al ángulo θ, y el de 40, opuesto al alfa que tenemos acá. Entonces la ley del seno me dice que el lado R sobre seno de 100 grados, aquí es igual al lado de 50, mira, 50 que es opuesto al seno θ. Y luego el de 40 que es opuesto al seno de alfa. ¿Cuál es el que andamos buscando? Puede ser este, puedes calcular θ,
pero aquí el que me interesa calcular es θ. Acá sabemos que acá hay, no está a escala, pero acá hay 30 grados, que son los datos que el ejercicio me dio inicialmente. Acá tú lo puedes visualizar. En el cálculo, tú vas a tomar vamos a usar este valor de 30 grados para calcular cuál es el valor de θ. Porque a nosotros lo que nos interesa saber es el ángulo de la resultante, es decir, el que está entre el eje X y el vector R, que es el vector resultante. Veamos entonces, acá simplemente hacemos un despeje. R por seno de θ es igual a 50 por el seno de 100. Quiere decir que seno de θ es igual a 50 seno de 100 entre la magnitud del vector R. ¿Cómo nos va a quedar? Seno de θ es igual a 50 seno de 100 entre la magnitud de R, que sabemos que es 69.24. Aquí es igual entonces seno de θ. Y tú haces el cálculo. Seno 50, seno de 100, todo esto dividido entre 69.24, y acá vas a obtener que el seno de θ es igual a 0.71. θ es igual, no se te olvide, seno inverso de 0.71, y esto te da 45.32 gramos. Pero ese es el ángulo θ que tienes. Mira, ¿cuál ángulo es este? Es este que está. Te lo voy a dibujar un poco a escala. Tienes el eje de referencia. Acá tienen los 30 grados, mira, el cuadro. Acá tienen exactamente los 30 grados. Y te dice que a 45 grados acá tenemos 45 grados. ¿Qué es el que acabamos de calcular? Acá viene otro vector, el vector F. Y este que acabamos de calcular, pues simplemente es la resultante. Bien. Esta es la resultante, que vale 69.24 libras. Entonces ahora se te va a hacer la siguiente pregunta: ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo. Porque este ángulo es el de la resultante. Inicialmente te da 30 grados respecto al eje de la Y. Y hemos calculado que el ángulo que existe entre el vector de 40 libras y el vector resultante es de 45. ¿Cómo puedes entonces calcular el ángulo θ? Sencillo. Tú tienes 90 grados en todo este cuadrante. A 90 le quitamos 30, nos queda 60. 60 menos 45.32, y aquí te queda el ángulo de la resultante. Mira, que es de 14.68 grados. ¿Cómo lo obtuvimos? A 90 grados le quitamos primero los 30 y le quito
345.32 grados. Este 14.68 grados es el ángulo del vector resultante. Bien, hemos calculado la magnitud de la resultante y el ángulo de la resultante por la ley usando las leyes del seno y coseno. Pero tú me puedes decir, mire, me interesa conocer el método analítico. Excelente, podemos usar el método analítico. Y me dice el método analítico a través de la sumatoria de componentes rectangulares, yo tengo fuerza de 40 libras, tengo a 30 grados. O si tú quieres, porque es más didáctico, podemos usar 60 grados. Porque tú sabes que este cuadrante tiene 90 grados menos 30, usamos 60 grados, que en este caso sería el ángulo complementario respecto al origen. Y aquí tengo 20 grados, tú puedes usar los complementarios o con los signos, o si quieres evitarte incomodidades o confusiones, y puedes usar 340 grados. Fácil, sencillo, no debes confundir los ángulos, más que todos los signos, y si no, pues usas los ángulos respecto al origen. Entonces tú tienes una fuerza de 40 libras y hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tomo de referencia que el sentido positivo es el eje de las X hacia la derecha. Luego coseno de 60 grados y se lo sumo a la segunda fuerza de 50 libras por el coseno de 340 grados. Saco la sumatoria de las fuerzas en X. 40 coseno de 60 nos da como resultado 20. Y 50 coseno de 340 nos da 46.98. Quiere decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a 46.98 más 20, que nos da 66.98, la sumatoria de fuerzas en X. Luego establezco la sumatoria de fuerzas en Y y también lo igualo a 0. Coloco las 40 libras por el seno de 60 y las 50 libras por el seno de 340 grados. Y acá el primer cálculo es 34.64 y luego 50 seno de 340 te va a dar menos 17.10. Haciendo la sumatoria, esto te da 17.50. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es 17.52. Necesito calcular la resultante de la fuerza y el ángulo de la resultante. Como lo hicimos en los videos anteriores y en las sesiones de clase, ¿cómo calculamos la magnitud de la resultante? La resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. De esta forma, tú sustituyes solamente valores y tenemos que la resultante es igual a 66.98 al cuadrado más 17.53 al cuadrado.
esto te va a dar esto, le sacamos raíz y te queda que la resultante de la fuerza es 69.23 newtons, tal como lo obtuvimos usando la ley del coseno. Comparas el ejercicio, anteriormente lo hicimos, y tú puedes analizar que el resultado es exactamente el mismo. Nos falta un segundo valor, el ángulo. El ángulo lo calculas con la tangente inversa. El ángulo θ es igual a la tangente inversa de la fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Y, entre la sumatoria de fuerzas en Y. Dividiendo, tengo 17.53 entre 66.48. Y acá te queda que θ es igual a la tangente inversa de 0.2617. Saca la tangente inverso y te queda que la tangente es igual a 14.67 grados. Similar como nos quedó usando la ley del seno. Y tú planteas la respuesta como la resultante es igual a 69.23 libras con un ángulo de 14.67 grados. Un tercer método es muy similar al de componentes, el que le llamamos componentes a través de vectores unitarios. Entonces tú tienes una fuerza de 40 libras y un ángulo de 30 grados. Habíamos analizado que este ángulo de 30 grados es respecto al eje de la Y. Por lo tanto, el que nosotros vamos a usar es respecto al eje de las X. Y sabemos que ese tiene 60 grados. Y luego la fuerza de 50 libras que está en ángulo de 340 grados. Gráficamente lo hicimos en el ejercicio anterior, en el planteamiento anterior, pero ahora nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista vectores unitarios. Tú tienes 40 libras por el coseno de 60 y 50 libras por el coseno de 340. Esto lo tienes en Y. De esta manera haremos el par ordenado: 40 seno de 60 en J y 50 seno de 340 en J. ¿Qué nos va a quedar? Saca 40 coseno de 60. Eso te da el primer vector 20 en Y y 40 seno de 60 te da 34.64. A este es el vector que le podemos llamar vector A. Y esas son las coordenadas cartesianas que tiene el vector A, que inicialmente se te representó en una coordenada polar. El vector B ¿cómo viene dado? Mira, 50 coseno de 340 en Y, 50 coseno de 340 te queda 46.98 en Y
Y acá tengo 50 seno de 340. Y mira, te queda signo negativo 17.10 en J. Pongo con los signos. Entonces procedo a sumar el vector A más el vector B. ¿Y qué obtenemos? 20 en I más 46.98 en I y 34.67 en J menos 17.10 en J. Y esto te da que la sumatoria del vector A más B es igual a 66.98 en I, coma, 17.53 en J. Si tú quieres, puedes graficar esta posición. Esta posición, si tú te fijas, es una coordenada rectangular que te va a dar exactamente lo que habíamos analizado anteriormente. Observa. Tiene 66.98 en X. Por acá. Y en Y tiene 17.53. Si yo uno ambos puntos, tiro una resultante, esta me va a quedar representada a través de este vector. Y acá, este ángulo θ es el que ando buscando, que sabemos que es el mismo que hemos calculado anteriormente, y busco la resultante de este vector, que también ya la hemos calculado con anterioridad. ¿Cómo calculo este ángulo y esta resultante? Sencillo. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Y la resultante se determina como la raíz cuadrada de la componente horizontal más la componente vertical. Y tienes que la resultante es igual de esta manera, lo cual nos da el mismo resultado que anteriormente expusimos de 69.24 libras. Y el ángulo θ, ¿cómo lo calculamos? De tangente inverso de 17.53 entre 66.98, y esto también te va a dar un ángulo de 14.68 grados. Tú te fijas, los tres métodos descritos, los tres métodos estudiados, obtenemos exactamente la misma respuesta. Y si tú quieres un cuarto método, puedes emplear el método gráfico a través de tus habilidades de dibujo, donde puedes también obtener una respuesta muy aproximada a los cálculos hechos.